La televisión sin duda es uno de los deleites simples de la vida. Es una forma tradicional de relajarse el fin de semana y de reunirse con los amigos para disfrutar de un gran juego en la televisión. Pero la televisión como la conocemos hoy en día no siempre fue así. Evidentemente se han logrado muchos avances desde la llegada de la televisión en blanco y negro o desde la primera transmisión a color. El primer aparato de televisión, 1884. En 1884, Paul Nipkow creó el disco mecánico con la idea de mostrar imágenes en movimiento. El disco de Nipkow está reconocido como el primer rasterizador de imagen de televisión. Se acercaban a la idea del electrodoméstico fundamental que es hoy, pero no tal y como lo conocemos. Primer diseño de Nipkow, 1907. En 1907, el diseño de Nipkow puede llevarse a cabo. Es cuando el desarrollo de la tecnología de tubos de amplificación hizo el diseño practicable. En 1911, Boris Rising y su estudiante Vladimir Kosma Sorkin crearon un sistema de televisión que realizaba el barrido mediante un espejo Lambert para transmitir, en palabras de Sorkin, imágenes muy crudas, a través del tubo electrónico Brown tubo de rayos catódicos en el receptor. Década de 1920. Televisión mecánica. Las primeras imágenes de televisión se produjeron en la década de los 20 y algunos de los primeros televisores se fabricaron en los años 30. Su calidad de imagen y el tamaño de la pantalla eran enormemente limitados. Las pantallas no eran mayores a 3 centímetros de ancho y ofrecían imágenes borrosas con tonos entre rojizo y anaranjado. En 1923, Vladimir Sorkin desarrolla el iconoscopio, el primer tubo de cámara práctico. El 25 de marzo de 1925, el inventor escocés John Logie Baird ofreció una demostración de la silueta de una imagen televisada en el St. French Department Store en Londres, pero como la televisión se definía como la transmisión de imágenes vivas, en movimiento y con tonalidad, y no simplemente siluetas, Baird archivó su proyecto privado el 2 de octubre del mismo año. 1926. La solución decisiva. La de una televisión operando sobre las bases de una emisión de electrones continua con acumulación y almacenaje de electrones secundarios lanzados durante todo el ciclo de escaneado. Fue descrita por primera vez por el inventor húngaro Kálmán Tihany en 1926, con una versión refinada que patentó en 1928. En ese mismo año, el japonés Kenjito Takayanagi realiza la primera transmisión de televisión usando un tubo de rayos catódicos. Televisión electrónica, 1927. Fue con la aparición de la televisión electrónica que el televisor realmente empezó a mostrar su potencial como el pilar futuro de la sala. Mediante el uso de tubos de rayos catódicos para mostrar imágenes, la primera demostración exitosa de la televisión electrónica fue una simple línea y tuvo lugar en 1927, realizada por el joven inventor de 21 años, Philo Taylor Farnsworth. Philo Farnsworth realiza en San Francisco la primera demostración pública de su disector de imagen, un sistema similar al iconoscopio. John Logie Baird transmite una señal 438 millas a través de una línea de teléfono entre Londres y Glasgow. Primer programa de televisión, 1928. Claro que la televisión como la conocemos hoy en día no hubiera existido realmente sin todos los programas de televisión que a la fecha continúan dominando las conversaciones informales, como la película The Queen's Messenger, El mensajero de la reina, la primera obra dramática que salió al aire y que se transmitió por la televisión. Baird Television Development Company consigue la primera señal de televisión transatlántica entre Londres y Nueva York. 1929. BBC transmite imágenes de 30 líneas formadas mecánicamente. 1932. Vendidos en Inglaterra 10.000 receptores de televisión con disco Nipkow de 30 líneas. Primer evento deportivo en vivo, 1936. En 1936, Berlín fue anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano y sería el primer evento deportivo que se transmitirá por televisión. Los atletas de la Villa Olímpica y cerca de 150.000 personas vieron un total de 72 horas de cobertura en salones especiales para televidentes, llamados Oficinas Públicas de Televisión en Berlín y Potsdam. 1937. Marconi EMI comercializan un sistema de 405 líneas totalmente eléctrico. Televisión a color, 1938. La primera transmisión a color del mundo tuvo lugar tan solo un año después de la primera demostración exitosa de la televisión electrónica. Realizada por el inventor escocés John Baird, también logró hacer la primera transmisión a color del mundo una década después. Sin embargo, la transmisión de la televisión a color no abrió realmente nuevos caminos sino hasta mediados de la década de los 50.
aunque le llevó más de 2 décadas al televisor a color llegar a la gente de todo el mundo. 1939. La llegada de la televisión a México gracias a Guillermo González Camarena, un estudiante de 17 años del Instituto Politécnico Nacional, realiza experimentos y logra inventar su propio sistema de televisión. 1940. El mexicano González Camarena patenta la televisión a color tanto en México como en Estados Unidos. 1949. En la Ciudad de México comienza el desarrollo de 3 canales: el Canal 4 de Rómulo O'Farrill, el Canal 2 de Emilio Azcárraga Vidaurreta y el Canal 5 de Guillermo González Camarena. 1955. Se consolidan y forman el Telesistema Mexicano y por orden del entonces presidente Miguel Alemán se establece un reglamento. 1957. Se produce la primera novela mexicana, Senda Prohibida. 1963. Primera transmisión de la televisión a color. 1965. Primera transmisión internacional. Se enlazan Estados Unidos, Canadá, México y Europa en un programa con una duración de 1 hora. Primer hombre en la Luna, 1969. El 20 de julio de 1969, la nave espacial Apolo 11 aterrizó en la Luna. El suceso se transmitió en vivo al público de todo el mundo, y mientras una quinta parte de la humanidad observaba sin aliento en la Tierra, Neil Armstrong dejaba la primera huella humana en la superficie lunar y declaraba: "Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad". Televisión digital, 1998. El paso más grande que se ha dado en la evolución tecnológica de la televisión desde el televisor a color fue la televisión digital. No existía una calidad de imagen comprobable. La televisión digital era sencillamente mejor, y con la elección del MPEG-2 como la norma mundial, el escenario estaba puesto y Samsung estaba preparado. Empezando con la producción en masa del primer televisor digital del mundo en 1998. 2010. Aparecieron puertos USB en los televisores, lo que permitió ver videos directamente desde una unidad flash para ver videos de otros dispositivos. Se instalan puertos HDMI. 2011. Conectar el televisor a Internet, primero solo un modelo premium. En años posteriores, el puerto para conectarse a Internet se convirtió en la norma. 2012. La capacidad de ver imágenes en 3D en un televisor. 2013. Producción en masa de televisores con la función de ver imágenes en 3D. 2014. Lanzamiento de televisores con pantallas OLED, así como televisores de pantalla curva LG. Mejora de pantallas LED, el comienzo de la producción de televisores con pantalla de puntos cuánticos, líder de Samsung. 2015. Televisores UHD y televisores 4K. Televisor SUHD, 2016. Y así es como llegamos a la era del televisor Ultra HD, basado en la tecnología de punto cuántico. El televisor SUHD produce hasta 64 veces más variaciones de color que los televisores convencionales con panel de 8 bytes, que son casi 1.000 millones de matices cromáticos. Y con las pantallas de punto cuántico también se obtiene HDR, de hecho hasta 1000 nits, lo cual produce colores en zonas más ligeras y detalles sutiles en las sombras. Soporte HDR en televisores. Denegación de 3D. La aparición de pantallas con una profundidad de color de 10 bytes, lo que permitió mostrar alrededor de 1.000 millones de tonos de color. 2017. Soporte HDR mejorado para HDR dinámico. Televisor QLED. A tan solo un año del gran lanzamiento de SUHD, Samsung abre paso a una nueva era donde los televisores QLED son capaces de expresar todos los colores a cualquier nivel de brillo, incluso con las diferencias más sutiles visibles a la luminosidad máxima de QLED, entre 1500 y 2000 nits. 2018. Mejora de software. Lanzamiento de televisores 8K. 2019. Comienzo de la instalación de puertos HDMI 2.1 estándar en televisores, la capacidad de recibir video UHD a través de HDMI a una velocidad de cuadro hasta 120 por segundo. 2020. Mayor refinamiento de las tecnologías existentes. Instalación de puertos USB y HDMI en televisores, conexión de Internet a la televisión, televisión en 3D, televisores curvos y televisores con pantallas OLED y QLED, televisores UHD y 8K y HDR en televisores. Esto fue un breve recorrido a la historia de televisión en México y el mundo.